Hay 200 billones de estrellas en el universo observable. La mayoría tienen planetas. Miles de millones de esos planetas se encuentran en zonas habitables donde podría existir agua líquida. El universo ha tenido 13.800 millones de años para que la vida evolucionara, desarrollara inteligencia y construyera civilizaciones. Sin embargo, cuando apuntamos nuestros instrumentos más avanzados hacia el cosmos y escuchamos, no oímos nada. Ninguna transmisión de radio, ninguna señal de ingeniería a escala cósmica, ninguna evidencia de inteligencia en ningún lugar, salvo aquí mismo, en la Tierra. Silencio absoluto. Y ese silencio podría ser el descubrimiento más aterrador de la historia humana. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, contiene entre 100.000 millones y 400.000 millones de estrellas. Y la Vía Láctea es solo una entre 2 billones de galaxias en el universo observable. Los planetas no son raros. El telescopio espacial Kepler demostró que la mayoría de las estrellas tiene al menos uno. Los planetas rocosos similares a la Tierra son comunes, no excepcionales. Las estimaciones conservadoras sugieren que podría haber decenas de miles de millones de planetas potencialmente habitables solo en la Vía Láctea. Dados estos números, la pregunta no es si debería existir vida en otro lugar. La pregunta es, ¿dónde está todo el mundo? Esto es la paradoja de Fermi, llamada así por el físico Enrico Fermi. En una conversación durante un almuerzo en 1950, Fermi discutía con colegas en el Laboratorio Nacional de Los Álamos la probabilidad de civilizaciones extraterrestres. Los números sugerían que la vida inteligente debería ser común. En algún punto, Fermi miró a su alrededor y formuló una pregunta sencilla. ¿Dónde está todo el mundo? La galaxia tiene 13.600 millones de años. Nuestro sistema solar tiene solo 4.600 millones. Eso significa que hubo miles de millones de años antes de que nuestro Sol existiera, tiempo en el que otras estrellas y planetas ya se formaban. Si incluso una fracción diminuta de las civilizaciones que surgieron desarrolló viajes espaciales, habrían tenido tiempo más que suficiente para colonizar toda la galaxia, viajando a una fracción de la velocidad de la luz, tardando millones de años en cada trayecto. Una civilización podría colonizar la galaxia entera en apenas decenas de millones de años. Una eternidad en términos humanos, pero nada comparado con la edad de la galaxia. Entonces, ¿dónde están? La búsqueda de inteligencia extraterrestre, conocida como SETI, lleva escaneando el cielo en busca de señales de radio desde los años 60. Las señales artificiales tendrían características que las distinguen de las emisiones naturales: ancho de banda estrecho, modulación, repetición regular. Las fuentes cósmicas naturales, púlsares, cuásares, núcleos galácticos activos, no producen señales con todas estas características juntas. Una señal artificial destacaría de inmediato, pero después de más de 60 años de búsqueda, no hemos detectado nada. La falsa alarma más famosa llegó en 1977. El astrónomo Jerry Ehman revisaba datos del radiotelescopio Big Ear en la Universidad Estatal de Ohio, cuando el instrumento detectó una fuerte señal de banda estrecha que duró 72 segundos, procedente de la dirección de la constelación de Sagitario. La señal era exactamente lo que los investigadores del SETI esperaban encontrar. Ehman escribió «Wow» con bolígrafo rojo en la impresión de datos. Pero la señal nunca se repitió. A pesar de décadas de búsqueda en la misma región del cielo, no volvió a detectarse. Sin confirmación, permanece inexplicada, pero no confirmada como alienígena. Nuestras propias emisiones llevan escapando al espacio desde hace aproximadamente un siglo. Radio, televisión, radar. Todas estas fuentes producen radiación electromagnética que viaja hacia afuera a la velocidad de la luz. Esa esfera de señales humanas tiene ahora un radio de unos 160 kilómetros. Espera, un radio de unos 160 años luz, lo que equivale a aproximadamente 946 billones de kilómetros. Cada estrella
dentro de ese radio, ha sido bañada por nuestras transmisiones. Pero 160 años luz es diminuto comparado con el tamaño de la Vía Láctea, que tiene unos 100.000 años luz de diámetro. Apenas hemos anunciado nuestra presencia en el vecindario inmediato, y esas señales se debilitan. La ley del cuadrado inverso se aplica a las ondas de radio igual que a la luz visible. Duplicar la distancia reduce la intensidad de la señal a una cuarta parte. Para cuando nuestras transmisiones de televisión alcanzan una estrella a 50 años luz de distancia, son increíblemente débiles, casi indistinguibles del ruido de fondo del espacio. Detectarlas requeriría enormes radiotelescopios apuntados exactamente hacia la Tierra, sintonizados a la frecuencia correcta, en el momento exacto. Quizás las civilizaciones existen ahí fuera, pero no nos han detectado porque somos demasiado silenciosos y no están lo suficientemente cerca. Pero eso no explica por qué nosotros tampoco las hemos detectado a ellas. Existen docenas de soluciones propuestas a la paradoja de Fermi. Algunas son optimistas, algunas son pesimistas, y algunas son absolutamente aterradoras. La hipótesis de la Tierra rara sugiere que, si bien la vida simple podría ser común, la vida compleja es extraordinariamente rara. La Tierra tuvo una cantidad inusual de coincidencias afortunadas. Una luna grande que estabiliza nuestra inclinación axial, evitando variaciones climáticas extremas. Una posición en la zona habitable de una estrella estable. Júpiter, actuando como aspiradora cósmica atrayendo cometas y asteroides. Tectónica de placas que recicla el carbono y regula la composición atmosférica. Un campo magnético generado por nuestro núcleo de hierro fundido que nos protege de la radiación solar. Quizás necesitas todos estos factores, o la mayoría de ellos, para que evolucione vida compleja. Si es así, la galaxia podría estar llena de organismos unicelulares, pero vacía de cualquier cosa más compleja. La hipótesis del gran filtro sugiere que existe algún paso en la evolución, desde la materia no viva hasta las civilizaciones interestelares, que es extremadamente difícil. Tan difícil que casi nadie lo supera. El filtro podría estar en el pasado. Quizás el salto de la química inorgánica a la primera molécula autorreplicante es increíblemente improbable. Si es así, hemos superado ya la parte difícil. Nuestro futuro podría ser ilimitado, pero el filtro podría estar por delante de nosotros. Quizás toda civilización llega eventualmente a un punto en que se destruye a sí misma. Guerra nuclear, pandemias bioingeniadas, inteligencia artificial descontrolada, colapso medioambiental, accidentes con nanotecnología. La lista de posibles catástrofes civilizatorias es larga y se hace más larga a medida que nuestra tecnología avanza. Si el filtro está por delante, el silencio del universo se convierte en una advertencia. Las civilizaciones surgen, desarrollan tecnología y luego inevitablemente se destruyen antes de poder expandirse a las estrellas. El bosque oscuro es una de las soluciones más escalofriantes a la paradoja de Fermi. La idea es esta: el universo es como un bosque oscuro de noche. Caminas por él sin poder ver más que unos pocos metros en cualquier dirección. Sabes que podría haber otros en el bosque, pero no los ves, y ellos no te ven a ti. Ahora pregúntate, si oyeras un ruido cercano, ¿gritarías? ¿Anunciarías tu posición? ¿O te quedarías completamente en silencio y te esconderías? La hipótesis del bosque oscuro sugiere que cualquier civilización que transmite su ubicación está asumiendo un riesgo enorme. No sabes qué hay ahí fuera, no conoces sus intenciones ni sus capacidades, y no puedes evaluarlas hasta que sea demasiado tarde. En un universo donde los recursos son finitos y la competencia es inevitable, la estrategia más segura podría ser permanecer oculto. Las civilizaciones que anuncian su presencia son detectadas, y las que son detectadas podrían no sobrevivir. Así que todos guardan silencio. La galaxia se llena de civilizaciones, cada una desesperadamente intentando no ser detectada, cada una escuchando a las demás, pero aterrorizada de lo que podría oír. Si esto es correcto, entonces nuestras transmisiones de radio
nuestros mensajes deliberados a las estrellas podrían ser catastróficamente ingenuos. Podríamos ser niños gritando en un bosque lleno de depredadores. En 1974, los astrónomos usaron el radiotelescopio de Arecibo, en Puerto Rico, para enviar un mensaje hacia el cúmulo globular Messier 13. Diseñado por Frank Drake y Carl Sagan, consistía en 1679 dígitos binarios que, decodificados, muestran imágenes del propio telescopio, una figura humana, nuestro sistema solar, la doble hélice del ADN y los números del 1 al 10. El mensaje tardará unos 25.000 años en llegar. Si alguien lo recibe y responde, no escucharemos su respuesta en otros 25.000 años. 50.000 años de ida y vuelta. Las civilizaciones surgen y caen en menos tiempo. Las sondas Pioneer 10 y 11, lanzadas en 1972 y 73, llevan una placa de aluminio recubierta de oro con figuras de un hombre y una mujer, un diagrama de nuestro sistema solar y un mapa que muestra la ubicación de la Tierra usando 14 púlsares como referencia. Ambas sondas han abandonado ya el sistema solar. En unos 2 millones de años, Pioneer 10 pasará a pocos años luz de la estrella Aldebarán. Si alguien la encuentra, la placa les dirá exactamente dónde estamos. Las sondas Voyager 1 y 2, lanzadas en 1977, llevan discos de cobre bañados en oro de 30 centímetros de diámetro. Contienen sonidos e imágenes seleccionados para representar la diversidad de la vida y la cultura en la Tierra, música de diferentes culturas y épocas, saludos en 55 idiomas, sonidos de la Tierra como truenos, viento, pájaros y cantos de ballenas, imágenes de anatomía humana, arquitectura, paisajes. Voyager 1 es ahora el objeto fabricado por el ser humano más lejano. Está a más de 22.000 millones de kilómetros de la Tierra. Estas naves sobrevivirán a nuestra civilización. Mucho después de que la Tierra sea engullida por el Sol dentro de unos 5.000 millones de años, cuando se convierta en una gigante roja, los Voyager y los Pioneer seguirán a la deriva en el espacio. Embajadores silenciosos que llevan evidencia de que existimos. Pero si la hipótesis del bosque oscuro es correcta, estos mensajes podrían ser las cosas más peligrosas que la humanidad haya creado jamás. Hemos proporcionado un mapa exacto de nuestra ubicación, mostrado nuestra biología, nuestra química y nuestro nivel tecnológico, asumiendo que quien los encuentre será amistoso y benevolente. ¿Y si esa suposición está equivocada? Existe otra explicación que no requiere aliens hostiles ni autodestrucción. Quizás las civilizaciones son comunes, pero no colonizan la galaxia porque no tienen razones para hacerlo o porque siguen normas de no interferencia. La hipótesis del zoológico sugiere que civilizaciones avanzadas evitan deliberadamente el contacto con las menos desarrolladas, como zoólogos que observan animales en su hábitat natural. La Tierra podría ser una reserva natural protegida, monitoreada, pero no perturbada. Esta hipótesis tiene cierto atractivo porque significa que no estamos solos y no corremos peligro. Pero plantea preguntas incómodas. ¿Qué criterios usarían para decidir cuándo es apropiado el contacto? ¿Y qué pasa si ya hemos fallado alguna prueba que no sabíamos que estábamos realizando? Además, la hipótesis del zoológico requiere que todas las civilizaciones interestelares sigan la misma política de no interferencia. Si incluso una decidiera hacer contacto o colonizar, deberíamos detectarla. El hecho de que no detectemos nada complica mucho esta explicación. Quizás la respuesta es más sencilla. El espacio es demasiado grande. El sistema estelar más cercano a la Tierra es Alpha Centauri, a unos 4,2 años luz de distancia, aproximadamente 40 billones de kilómetros. La luz tarda 4 años y 2 meses en recorrer esa distancia. Con nuestra nave más rápida, la New Horizons, que sobrevoló Plutón, tardaríamos unos 78.000 años en llegar a Alpha Centauri. Y esa es la estrella más cercana. Los viajes físicos son aún más desafiantes. Incluso con tecnología muy superior a la actual, los viajes interestelares llevarían décadas o siglos. Las naves generacionales, donde varias generaciones nacen
viven y mueren durante el trayecto, podrían ser teóricamente posibles, pero los desafíos de ingeniería son inmensos. Crear un ecosistema autosuficiente, reciclar todos los recursos durante siglos sin posibilidad de ayuda exterior, mantener una sociedad estable a lo largo de múltiples generaciones que nunca pisarán un planeta. Un solo fallo mecánico podría condenar a todos. La galaxia podría estar llena de civilizaciones que nunca nos conoceremos, porque las distancias simplemente son demasiado grandes para cruzarlas. Cada una sola, enviando señales que se disipan en el vacío, preguntándose si hay alguien más ahí fuera. El universo tiene 13.800 millones de años, pero continuará existiendo durante billones de años más. Las estrellas seguirán formándose durante cientos de miles de millones de años. Las últimas estrellas no se apagarán hasta dentro de 10 billones de años. Existimos en la primera fracción diminuta de la historia cósmica. Quizás somos de los primeros. Quizás en 1.000 millones de años la galaxia esté llena de vida. Pero ahora mismo somos pioneros. Somos los primeros, o de los primeros, en estar aquí. Si eso es cierto, conlleva una responsabilidad enorme. Lo que hagamos ahora, cómo nos desarrollemos, si sobrevivimos, podría sentar el ejemplo para todos los que vengan después. Podríamos ser la primera civilización. Las decisiones que tomemos podrían resonar durante miles de millones de años. Algunos fenómenos observados aún desafían toda explicación sencilla y despiertan preguntas incómodas. La estrella de Tabi, oficialmente designada KIC 8462852, está a unos 1.280 años luz en la constelación de Cygnus. El telescopio Kepler detectó algo extraño. El brillo de la estrella disminuye de forma irregular hasta en un 22%. Cuando un planeta transita frente a una estrella, el brillo cae menos de un 1%. Incluso Júpiter, el planeta más grande de nuestro sistema solar, solo bloquearía alrededor de un 1% de la luz del Sol. Para bloquear un 22% necesitarías algo verdaderamente masivo. Una explicación que recibió atención significativa fue que podríamos estar viendo una megaestructura construida por una civilización avanzada, específicamente un enjambre de Dyson, una colección de colectores solares en órbita alrededor de una estrella para capturar su energía. A medida que llegaron más datos, la hipótesis de la megaestructura se fue volviendo menos probable. La explicación más aceptada ahora es que estamos viendo las consecuencias de una colisión planetaria o un enjambre de cometas, aunque ninguna explicación da cuenta de todas las observaciones. Seguimos sin saber qué causa el oscurecimiento de la estrella de Tabi. En octubre de 2017, los astrónomos detectaron un objeto que atravesaba nuestro sistema solar procedente del espacio interestelar, Oumuamua. Las observaciones detalladas revelaron que aceleraba ligeramente al alejarse del Sol, más de lo que podría explicarse solo por la gravedad solar. Para un cometa esto tendría sentido. La sublimación del hielo crea chorros de gas que actúan como pequeños motores cohete, pero Oumuamua no mostró signos de desgasificación. Ninguna cola, ninguna coma, nada que indicara que era un cometa. Su aceleración seguía sin explicación. Su forma también era inusual. Según cómo variaba su brillo al girar en el espacio, los astrónomos calcularon que Oumuamua era extremadamente alargado, con una forma parecida a un cigarro, o quizás a una tortita, con dimensiones de aproximadamente 100 metros por 10 metros. Nada en nuestro sistema solar tiene ese aspecto. Algunos científicos, incluyendo al astrónomo de Harvard, Avi Loeb, sugirieron que Oumuamua podría ser artificial, específicamente una vela de luz, una lámina reflectante delgada diseñada para captar la luz solar como propulsión. Esto explicaría la forma inusual y la aceleración. La mayoría de los astrónomos no estuvo de acuerdo, argumentando que existen explicaciones naturales, aunque no las entendamos del todo. Pero nunca sabremos con certeza porque Oumuamua ya ha abandonado nuestro sistema solar y se dirige de vuelta al espacio interestelar. No volveremos a verlo.
Y esa incertidumbre, esa incapacidad para descartar definitivamente la hipótesis artificial, inquieta a mucha gente. Porque si Oumuamua era una sonda enviada deliberadamente al observar nuestro sistema solar, entonces alguien sabe que estamos aquí. Y no ha dicho hola. El silencio también podría ser temporal. La radioastronomía tiene solo unos 70 años. El SETI lleva funcionando unos 60. Es un tiempo increíblemente corto en escalas cósmicas. Quizás llevamos escuchando pero no el tiempo suficiente. O quizás las civilizaciones pasan por fases. Transmiten durante un tiempo cuando desarrollan por primera vez la tecnología de radio. Luego cambian a otros métodos de comunicación que no podemos detectar. Comunicación láser, haces de neutrinos, entrelazamiento cuántico, tecnologías que ni siquiera hemos imaginado. La radio podría ser como las señales de humo, algo que usas cuando eres primitivo, pero que abandonas en cuanto desarrollas métodos mejores. Si eso es cierto, la ventana en que una civilización emite señales de radio detectables podría ser breve. Unos pocos siglos como máximo. Estamos buscando señales de humo en la era de la fibra óptica. La escala de Kardashev, propuesta por el astrónomo soviético Nikolai Kardashev en 1964, clasifica las civilizaciones según su consumo energético. Una civilización de tipo 1 puede aprovechar toda la energía disponible en su planeta. La humanidad aún no ha llegado ahí. Estamos en torno a 0,7 en la escala de Kardashev. Una civilización de tipo 2 puede aprovechar toda la energía de su estrella. Aquí es donde entran las esferas de Dyson y los enjambres de Dyson. Rodeías tu estrella con colectores que capturan toda su producción energética. El Sol produce aproximadamente 3,8 por 10 elevado a 26 vatios de potencia. Con esa energía podrías mover planetas, terraformar mundos, viajar entre estrellas. Y una esfera de Dyson sería visible desde años luz de distancia como una fuente de infrarrojo. Una civilización de tipo 3 puede aprovechar la energía de una galaxia entera. Produciría firmas que no podríamos pasar por alto, espectros estelares alterados, emisiones infrarrojas inusuales, patrones que no podrían ocurrir de forma natural. Los astrónomos han buscado estas firmas. Han examinado cientos de miles de galaxias. Han estudiado estrellas en busca de candidatos a esfera de Dyson. No han encontrado nada. Ninguna civilización de tipo 2. Ninguna de tipo 3. Esto sugiere que o no existen, o son extremadamente raras, o no avanzan hasta esos niveles, o se destruyen antes de llegar. La hipótesis de la simulación ofrece otra explicación para el silencio. Si nuestra realidad fuera una simulación informática, el universo podría parecer vacío simplemente porque quien creó la simulación no lo pobló con otras civilizaciones. O quizás sí lo hizo, pero solo las simula en detalle cuando interactuamos con ellas, como los personajes no jugadores de un videojuego que solo se activan cuando el jugador se acerca. El argumento, popularizado por el filósofo Nick Bostrom en 2003, funciona así. Si es posible crear simulaciones realistas de seres conscientes, cualquier civilización suficientemente avanzada probablemente crearía muchas. Si hay billones de realidades simuladas y solo una realidad base, estadísticamente es más probable que estés en una simulación que en el universo original. Si estamos en una simulación, la paradoja de Fermi desaparece. No hay alienígenas porque los diseñadores no los incluyeron. El universo está vacío porque no es un universo completo. Esta hipótesis es infalsificable, lo que la hace filosóficamente problemática. Pero es una explicación para el silencio que no requiere extinción, bosques oscuros, ni escenarios de tierra rara. Quizás nos equivocamos respecto a cómo son las señales de inteligencia. Buscamos transmisiones de radio y megaestructuras basándonos en lo que nosotros haríamos, en cómo nosotros nos desarrollaríamos. Una civilización alienígena podría ser tan diferente de nosotros que no reconoceríamos su tecnología aunque la estuviéramos mirando directamente. Considera que llevamos conociendo las ondas de radio solo unos 130 años.
Antes de que James Clerk Maxwell desarrollara sus ecuaciones del electromagnetismo en la década de 1860, los seres humanos no sabían que las ondas de radio existían. Pasaban a través de nosotros, a través de la Tierra, a través de todo, y éramos completamente inconscientes de ello. ¿Y si hay otros fenómenos que aún no hemos descubierto? ¿Y si las civilizaciones avanzadas los utilizan y nosotros seguimos buscando señales de humo? Podríamos ser sordos a sus transmisiones, no porque no estén transmitiendo, sino porque no tenemos los receptores adecuados. Ni siquiera sabemos lo que nos estamos perdiendo. El gran filtro merece un examen más profundo porque es una de las ideas más importantes para comprender la paradoja de Fermi. En algún lugar entre la materia no viva y las civilizaciones que abarcan galaxias, hay un paso extremadamente improbable. La pregunta es, ¿dónde está ese filtro? Si está en nuestro pasado, es una buena noticia. Quizás el origen de la vida es increíblemente difícil. Quizás el salto de los organismos unicelulares a la vida compleja es casi imposible. Quizás la evolución de la inteligencia es una casualidad en 1 billón. Si cualquiera de estas cosas es cierta, podríamos estar solos o casi solos en el universo. Pero ya hemos superado la parte difícil. Nuestro futuro es potencialmente ilimitado. Pero si el filtro está por delante de nosotros, eso es aterrador. Significa que algo aguarda a toda civilización, algo de lo que casi nadie se libra. Y nosotros aún no lo hemos alcanzado. Piensa en las cosas que podrían destruirnos. Las armas nucleares. Tenemos suficientes para hacer la Tierra inhabitable. Un intercambio nuclear, a gran escala, crearía tormentas de fuego y nubes masivas de humo y ceniza que bloquearían la luz solar durante años, provocando un invierno nuclear que colapsaría la agricultura y mataría de hambre a miles de millones de personas. Las armas biológicas. Con la tecnología CRISPR podemos editar genomas con precisión. Esto podría curar enfermedades, pero también podría crear patógenos diseñados más letales que cualquier cosa que la naturaleza haya producido. La inteligencia artificial. En algún punto podríamos crear una IA más inteligente que los humanos. Si sus objetivos no están alineados con la supervivencia humana, podría vernos como obstáculos. La nanotecnología. Nanobots autorreplicantes que se multiplican fuera de control, consumiendo recursos más rápido de lo que podemos detenerlos. El cambio climático. Si empujamos el sistema demasiado lejos, podríamos desencadenar efectos en cascada irreversibles. Cualquiera de estos podría ser el gran filtro. Y la parte aterradora es que quizás ya hayamos empezado a recorrer uno de esos caminos. Quizás estemos en medio de nuestro filtro ahora mismo sin darnos cuenta. El universo está en silencio porque nadie lo supera. Cada vez. La Tierra se formó hace unos 4.500 millones de años. La vida apareció relativamente rápido, en pocos cientos de millones de años tras enfriarse la superficie. Pero esa vida permaneció simple durante un tiempo increíblemente largo. Organismos unicelulares dominaron durante aproximadamente 3.000 millones de años. La vida compleja, los organismos multicelulares, apareció hace unos 600 millones de años. Los peces surgieron hace unos 500 millones de años. Los dinosaurios reinaron durante unos 165 millones de años. Los primates aparecieron hace unos 55 millones de años. El linaje humano se separó del de los chimpancés hace entre 6 y 7 millones de años. Los humanos anatómicamente modernos aparecieron hace unos 300.000 años. La agricultura se inventó hace solo unos 10.000 años. La escritura hace unos 5.000. La revolución industrial hace unos 250 años. La comunicación por radio hace unos 130 años. Las armas nucleares hace unos 80 años. Internet hace unos 50, ampliamente disponible desde hace unos 30. Mira esa escala temporal. La vida apareció rápidamente. La inteligencia tardó miles de millones de años. La tecnología se desarrolló en un abrir y cerrar de ojos. Pasamos de la agricultura
a las armas nucleares en 10.000 años. De la primera transmisión de radio a la inteligencia artificial en 130 años. La fase tecnológica, la fase en la que tenemos el poder de destruirnos a nosotros mismos o de expandirnos a las estrellas, es increíblemente breve comparada con el tiempo que tardamos en llegar hasta aquí. Quizás ese sea el filtro. La ventana en la que tienes tanto la tecnología para colonizar otros mundos como la sabiduría para no destruirte podría ser muy estrecha. Y quizás la mayoría de las civilizaciones no logra cruzarla. Una de las posibilidades más inquietantes es que la inteligencia en sí misma podría ser un callejón sin salida evolutivo. Quizás la inteligencia es un accidente evolutivo que parece una ventaja a corto plazo, pero resulta ser fatal a largo plazo. Los organismos unicelulares han existido durante más de 3.000 millones de años. Han sobrevivido a extinciones masivas que aniquilaron formas de vida más complejas. Probablemente nos sobrevivirán. Han conquistado todos los entornos de la Tierra, desde chimeneas hidrotermales en el fondo del mar hasta el hielo antártico y charcos de residuos radiactivos. No necesitan inteligencia, solo necesitan reproducirse y adaptarse. La inteligencia nos da poder, pero no necesariamente sabiduría. Podemos dividir átomos, pero podríamos usar ese conocimiento para construir armas que nos destruyan. Podemos diseñar organismos, pero podríamos crear patógenos que nos eliminen. Podemos construir inteligencia artificial, pero podríamos perder el control de ella. Podemos cambiar el clima de nuestro planeta, pero podríamos hacerlo inhabitable. Cada ventaja que proporciona la inteligencia viene acompañada de riesgos que podrían destruirnos. Y solo llevamos unas pocas décadas con estas capacidades. No hemos demostrado que podamos manejarlas de forma responsable a largo plazo. Quizás nadie pueda. La galaxia podría estar llena de planetas donde surgió la inteligencia, floreció brevemente y luego se extinguió, dejando ruinas y silencio. Esta posibilidad es particularmente escalofriante porque significa que el silencio no es un misterio a resolver. Es una advertencia. Es el universo diciéndonos que la inteligencia no garantiza la supervivencia. Podría incluso hacer la extinción más probable. La ecuación de Drake es el famoso intento de estimar cuántas civilizaciones comunicantes existen en nuestra galaxia. Frank Drake la formuló en 1961, como forma de organizar el pensamiento sobre el problema. Multiplica varios factores: la tasa de formación estelar en nuestra galaxia, la fracción de estrellas que tienen planetas, el número de planetas por estrella que podrían sustentar vida, la fracción de esos planetas donde la vida surge realmente, la fracción de planetas con vida donde evoluciona la inteligencia, la fracción de especies inteligentes que desarrollan tecnología capaz de comunicación, y el tiempo durante el cual esas civilizaciones emiten señales detectables. El problema es que no conocemos la mayoría de estos números. Los primeros factores podemos estimarlos. Sabemos la tasa de formación estelar y que la mayoría de las estrellas tienen planetas. Pero los factores posteriores, la probabilidad de que surja la vida, la probabilidad de que evolucione la inteligencia, la duración de las civilizaciones, no tenemos datos salvo los de la Tierra. Y una muestra de uno no te dice casi nada. Puedes introducir números optimistas y obtener millones de civilizaciones. Puedes introducir números pesimistas y obtener menos de una, lo que significa que estamos solos. La ecuación no da una respuesta. Da un marco para organizar nuestra ignorancia. Sabemos lo que no sabemos. Los retos físicos del viaje interestelar son más severos de lo que la mayoría de la gente imagina. El espacio interestelar no está completamente vacío. Contiene gas y polvo, increíblemente difuso, pero no ausente. La densidad típica en el espacio interestelar es de aproximadamente 1 átomo por centímetro cúbico. Eso no suena a mucho, pero cuando viajas a una fracción significativa de la velocidad de la luz
incluso el gas escaso se convierte en un problema. Al 10% de la velocidad de la luz, las colisiones con átomos de hidrógeno generan suficiente radiación para esterilizar cualquier cosa biológica y dañar la electrónica. Necesitarías un blindaje pesado que añade masa, que requiere más energía para acelerar. Para acelerar 1000 kilogramos, aproximadamente la masa de un coche pequeño, al 10% de la velocidad de la luz, se necesitan aproximadamente 4,5 por 10 elevado a 18 julios. Eso equivale aproximadamente a la producción energética total de un país grande durante un año entero. Y eso es solo para acelerar. También necesitas desacelerar al llegar, lo que requiere la misma cantidad de energía. Una nave interestelar realista podría pesar cientos de toneladas o más. Incluso si resolvemos el problema de la propulsión, está el problema del tiempo. Al 10% de la velocidad de la luz, la estrella más cercana está a 42 años de distancia. A velocidades más realistas, quizás el 5% de la velocidad de la luz, serían 84 años. Necesitarías una nave generacional o suspensión animada, si eso es posible. Estos desafíos podrían ser superables con suficiente avance tecnológico. Pero son lo suficientemente graves como para que no sea evidente que el viaje interestelar sea práctico, incluso para civilizaciones avanzadas. Quizás todos los que lo intentan concluyen que es demasiado difícil, demasiado caro, demasiado peligroso. Quizás por eso la galaxia no está colonizada. No porque las civilizaciones no existan, sino porque el viaje interestelar es prohibitivamente complicado. Los seres humanos llevamos emitiendo señales de radio durante unos 100 años. Eso es todo el tiempo que llevamos siendo detectables para cualquiera que escuche. 100 años de 13.800 millones de años de historia cósmica. Eso es el 0,00007% de la edad del universo. Imagina una civilización alienígena a 1000 años luz de distancia. También emite señales, pero pasó por su era de radio hace 2000 años. Para cuando sus señales nos alcanzan, ya ha avanzado a otras tecnologías. No estamos escuchando en el momento correcto. O están pasando por su era de radio ahora mismo, pero están a 1000 años luz de distancia. Sus señales no llegarán hasta dentro de otros 1000 años. La ventana de solapamiento, el tiempo en que dos civilizaciones son detectables la una para la otra, podría ser muy breve. Unos pocos siglos como máximo. En una galaxia de 100.000 años luz de diámetro, las probabilidades de que dos civilizaciones estén en fases detectables y sean lo suficientemente cercanas para detectarse mutuamente podrían ser vanishingly pequeñas. No es que las civilizaciones no existan, es que seguimos pasándonos por alto en el tiempo. El concepto de las sondas de von Neumann ofrece otro ángulo. Una sonda de von Neumann es una nave espacial autorreplicante. La envías a otro sistema estelar. Llega, aterriza en un planeta o asteroide, usa recursos locales para construir copias de sí misma. Esas copias se lanzan hacia otros sistemas estelares y repiten el proceso. Crecimiento exponencial. Una sonda se convierte en 2, 2 en 4, 4 en 8. En pocos millones de años, estas sondas podrían haberse extendido por toda la galaxia. Si alguna civilización alguna vez lanzó sondas de von Neumann, deberíamos detectarlas. Deberían estar en nuestro sistema solar. Deberían estar en la Tierra, en la Luna, en el cinturón de asteroides. Pero no vemos evidencia de ellas. La tercera opción es inquietante. Quizás hay artefactos alienígenas en el sistema solar y simplemente no los hemos encontrado. El espacio es enorme. El cinturón de asteroides solo contiene millones de objetos que nunca hemos examinado de cerca. Una sonda del tamaño de un coche podría esconderse en cualquier lugar. Podría estar dormida, esperando condiciones específicas antes de activarse. Podría estar diseñada para evitar la detección. La posibilidad de la inteligencia postbiológica merece consideración seria. Quizás la inteligencia biológica es solo una fase, una etapa temporal por la que pasan las civilizaciones antes de hacer la transición a algo diferente.
Ya nos estamos fusionando con nuestra tecnología. Smartphones, ordenadores, Internet, todos estos amplían nuestras capacidades cognitivas. Estamos desarrollando interfaces cerebro-computadora. Si logramos subir mentes humanas a ordenadores, los humanos biológicos se vuelven opcionales. Tendrías todas las ventajas de la inteligencia biológica, memoria, creatividad, conciencia, sin las desventajas, sin envejecimiento, sin enfermedad, sin necesidad de comida, aire o gravedad. Podrías existir como información pura corriendo en cualquier sustrato computacional que elijas. Una civilización entera podría hacer esta transición, subir a todos, cerrar la infraestructura biológica, existir como seres digitales. Tal civilización sería difícil de detectar. No necesitarían planetas. No producirían mucho calor residual si son eficientes. No transmitirían mucho a menos que quisieran hacerlo. Esto se llama a veces la hipótesis de la trascendencia, la idea de que las civilizaciones alcanzan un punto en el que trascienden la realidad física, y una vez que trascienden, ya no son visibles para civilizaciones como nosotros que seguimos siendo biológicas. La galaxia podría estar llena de inteligencias post-biológicas que simplemente no hablan con nosotros porque aún estamos en cuerpos biológicos, aún luchando con la supervivencia básica, esperando a que nos graduemos a lo que viene después. ¿Deberíamos seguir transmitiendo nuestra presencia? ¿Deberíamos enviar mensajes deliberados a las estrellas? ¿O deberíamos guardar silencio? Este es un debate activo entre los científicos. Algunos argumentan que deberíamos gritar tan fuerte como podamos. Señalan que cualquier civilización lo suficientemente avanzada para alcanzarnos probablemente sería pacífica, o al menos lo suficientemente racional como para reconocer que la cooperación es mejor que el conflicto. Y si hay peligro, guardar silencio no ayudará. Cualquier civilización suficientemente avanzada para ser una amenaza ya puede detectarnos de todas formas. Podrían detectar la composición de nuestra atmósfera, las firmas químicas de la civilización industrial, las luces artificiales en el lado nocturno del planeta, nuestras transmisiones de radio y televisión que llevan un siglo escapando al espacio. Esconderse es inútil. Así que quizás deberíamos comunicarnos. Otros argumentan que debemos ser extremadamente cautelosos. No sabemos qué hay ahí fuera. Transmitir nuestra ubicación es irreversible. Una vez enviado el mensaje, no podemos recuperarlo. Se propaga hacia afuera a la velocidad de la luz para siempre. Si hay civilizaciones hostiles, les hemos dicho exactamente dónde estamos. En 2008, la NASA envió la canción de los Beatles Across the Universe hacia la estrella Polaris, a 430 años luz de distancia. En 2017, un grupo llamado Messaging Extraterrestrial Intelligence envió un mensaje hacia un sistema estelar con un planeta potencialmente habitable, con llegada prevista para 2033. Estas acciones son controvertidas porque las toman grupos pequeños sin consenso global. Están tomando decisiones que afectan a toda la humanidad, potencialmente a todos los humanos futuros, sin pedir permiso. El principio antrópico ofrece otra perspectiva. Este principio establece que observamos el universo como lo hacemos, porque si fuera diferente, no estaríamos aquí para observarlo. Aplicado a la paradoja de Fermi, sugiere que existimos en un universo donde la vida inteligente es rara, o está bien oculta, o no es expansionista, porque esos son los únicos tipos de universos donde especies como la nuestra pueden surgir y persistir lo suficiente para desarrollar tecnología y hacer preguntas. En universos llenos de civilizaciones agresivas, los planetas como la Tierra son colonizados o destruidos antes de que evolucione la inteligencia nativa. No vemos aliens porque existimos en una línea temporal donde están ausentes o lo suficientemente distantes como para habernos dejado en paz. Esto no resuelve la paradoja de Fermi tanto como la reformula. La pregunta no es dónde está todo el mundo, es por qué nos encontramos en un universo donde todo el mundo parece ausente.
La hipótesis de la Tierra rara merece un examen más profundo porque podría ser la explicación más probable para el silencio. Necesitas una estrella que sea estable, ni demasiado caliente ni demasiado fría. Las estrellas muy calientes se agotan rápidamente, sin dar tiempo a que evolucione la vida. Las muy frías son tenues y podrían no proporcionar suficiente energía. Necesitas que la estrella esté en el rango de masa adecuado, y esas estrellas son una minoría. Luego necesitas la órbita correcta. La zona habitable donde puede existir agua líquida en la superficie de un planeta es relativamente estrecha. Para estrellas similares al Sol, está aproximadamente entre 150 millones de kilómetros y 220 millones de kilómetros de la estrella. La Tierra está a unos 150 millones de kilómetros, justo en el borde interior. Pero estar en la zona habitable no es suficiente. Necesitas un planeta del tamaño correcto, demasiado pequeño y no puede retener una atmósfera, demasiado grande y te conviertes en un gigante gaseoso sin superficie sólida. Necesitas agua, tectónica de placas, una luna grande que estabilice tu inclinación axial, un campo magnético, vecinos del tamaño correcto y evitar catástrofes. Un asteroide de gran tamaño puede causar extinciones masivas, demasiados impactos y la vida compleja nunca se consolida. Si cualquiera de estas condiciones falla, no obtienes vida compleja. Quizás obtienes microbios, organismos simples que pueden sobrevivir condiciones duras, pero no animales, no plantas, nada lo suficientemente complejo como para producir eventualmente inteligencia. Si la hipótesis de la Tierra rara es correcta, la galaxia podría estar llena de planetas con vida microbiana, pero vacía de ecosistemas complejos e inteligencia. La paradoja de Fermi nos obliga a confrontar nuestras suposiciones sobre nuestro lugar en el cosmos. Para la mayor parte de la historia humana, pensamos que éramos el centro de todo. Luego Copérnico nos mostró que la Tierra orbita el Sol. Luego descubrimos que el Sol es solo una de miles de millones de estrellas en nuestra galaxia. Luego descubrimos que nuestra galaxia es solo una de billones. Cada descubrimiento nos alejó más del centro. El principio copernicano sugiere que no somos especiales, que somos típicos. Si la Tierra es ordinaria, entonces la vida debería ser común, la inteligencia debería ser común, las civilizaciones tecnológicas deberían ser comunes. Pero el universo está en silencio. O nos equivocamos sobre ser ordinarios, o algo más está ocurriendo. El silencio nos fuerza a hacer una elección. Podemos interpretarlo como amenazante. Todos ahí fuera se están escondiendo y nosotros también deberíamos hacerlo. El universo es un lugar peligroso y revelar nuestra presencia es un suicidio. O podemos interpretarlo como esperanzador. Somos de los primeros, somos pioneros. Lo que hacemos importa porque podríamos estar estableciendo un ejemplo para todos los que vengan después. O podemos interpretarlo como solitario. Estamos solos, verdaderamente solos. No hay nadie ahí fuera con quien encontrarnos, de quien aprender, con quien compartir el universo. Cada interpretación lleva a diferentes conclusiones sobre qué deberíamos hacer. Si el universo es peligroso, deberíamos desarrollar tecnologías defensivas y centrarnos en la supervivencia. Si somos pioneros, deberíamos expandirnos y establecernos en otros mundos para que un solo desastre no pueda acabar con nosotros. Si estamos solos, deberíamos atesorar lo que tenemos, proteger la Tierra, reconocer que este podría ser el único lugar donde existe la vida. La verdad es que no sabemos qué interpretación es correcta, y quizás nunca lo sabremos. Llevamos escuchando 60 años. Hemos examinado miles de sistemas estelares. Hemos buscado megaestructuras, biosignaturas, señales de radio, señales ópticas, cualquier cosa que pueda indicar inteligencia. No hemos encontrado nada. El universo, hasta donde podemos determinar, está vacío. O al menos, vacío de alguien que quiera ser encontrado. Esa ausencia, ese silencio, es uno de los misterios más profundos que hemos encontrado jamás.
toca preguntas de existencia, propósito, destino. Nos obliga a confrontar la posibilidad de que podríamos estar solos, real y verdaderamente solos, en un universo vasto más allá de toda comprensión. O nos obliga a confrontar la posibilidad de que todos los demás hayan aprendido algo que nosotros no, que hayan aprendido a guardar silencio, que hayan aprendido que el silencio es supervivencia. Y nosotros somos los ingenuos que llevamos un siglo transmitiendo nuestra ubicación, anunciando nuestra presencia, sin ser conscientes del peligro. El universo está en silencio. Eso es un hecho. ¿Por qué está en silencio? ¿Qué significa ese silencio? ¿Qué deberíamos hacer al respecto? Estas son preguntas que todavía estamos intentando responder. Seguimos buscando. Seguimos escuchando. Seguimos esperando que un día detectemos algo. Una señal, un indicio, una prueba de que no estamos solos. Pero hasta ese día vivimos con el silencio. Y nos preguntamos, ¿qué significa? ¿Es una advertencia? ¿Es un enigma? ¿Es simplemente la forma en que son las cosas en un universo donde la inteligencia es extraordinariamente rara? No lo sabemos. Pero seguimos buscando, porque la pregunta es demasiado importante para ignorarla, porque las implicaciones son demasiado profundas para descartarlas, porque saber si estamos solos podría ser lo más importante que la humanidad descubra jamás. El silencio del universo lo cambia todo, y hasta que lo rompamos, seguiremos mirando hacia las estrellas, seguiremos escuchando el vacío cósmico, esperando una respuesta. Hay 200 billones de estrellas en el universo observable. La mayoría tienen planetas. Miles de